Dios les bendiga, hermanos, un saludote para todos. Hoy vamos a tener este estudio de la palabra de Dios y vamos a ver una pregunta, hermanos, que se escucha muy seguido y que es importante que nosotros tengamos la respuesta. Y esta pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia protestante? ¿Cuál es la diferencia? Se los comento porque a veces, hermanos, cuando uno va y le predica a una persona, a los católicos les han enseñado que nuestra Biblia es diferente. Entonces, obviamente, esa idea pues ya causa desconfianza, ¿verdad? Porque dicen, vienen a hablarme de la Biblia. Uno llega a las casas y les dice: buenas tardes, queremos predicar el evangelio, leer la Biblia. Y dicen: no, esa Biblia que ellos traen no es la misma. Entonces, esta información sirve tanto para nosotros como para los católicos, porque los católicos piensan también, hermanos, se tiene esa idea por parte de ellos de que nuestras Biblias son diferentes. Entonces les dicen, no, sus Biblias son diferentes, nosotros pensamos que la de ellos es diferente. No entendemos bien exactamente en qué radica esa diferencia y se causa esa confusión y esa desconfianza, que es el propósito el día de hoy de este estudio, que logremos pues entender en qué consiste esa diferencia. En primer lugar, hermanos, déjenme les digo que la Biblia católica tiene 73 libros. Ojo con ese dato, es importante que lo sepamos. Mientras una Biblia protestante, como la versión que se usa más comúnmente, que es la Reina Valera 1960, solo tiene 66 libros. Hay una diferencia, hermanos, de 7 libros, que eso es lo que vamos a ver hoy como diferencia. Pero antes de llegar a eso, quiero que quede claro algo, hermanos. En cuanto al Nuevo Testamento, la Biblia católica y la Biblia protestante son iguales. Ojo con eso. Tiene nuestro Nuevo Testamento protestante 27 libros. No son libros, hermanos, la mayoría son epístolas, son cartas de Pablo, pero se le enumera así en general como libros. Y la Biblia católica tiene los mismos 27. Ojo con eso, ese es el primer dato que tenemos que tener claro para la hora que digan, no, es que su Biblia es diferente. Nosotros no debemos pensar que la Biblia católica es diferente, hablando específicamente del Nuevo Testamento, y podemos perfectamente compartirle a alguien católico utilizando su Biblia, su versión, porque al final de cuentas es exactamente igual que la de nosotros. Contiene los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, desde los Romanos a todas las epístolas que conocemos. Tienen el libro de los Hebreos, tienen Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. De manera que no se dejen engañar, ni católicos ni protestantes, en el sentido de que la Biblia católica y protestante son diferentes. En el Nuevo Testamento son iguales. Ahora, ¿en qué puede variar, hermanos? En cuanto a la traducción, hay traductores que ponen una palabra por otra, un sinónimo, pero en esencia son lo mismo. En toda la Biblia católica se habla exactamente lo mismo de una Biblia protestante. ¿Qué pasa entonces con esos 7 libros? Ahora sí vamos a ver, porque esa diferencia, hermanos, nada más existe con la Biblia católica y la protestante en lo que es el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto de nosotros tiene 39 libros. Nuestro Viejo Pacto tiene 39, el Nuevo tiene 27, que hacen un total de 66.
En el caso de la Iglesia Católica, su viejo pacto tiene 46 libros en lugar de 39, y con 27 del Nuevo Testamento suman los 73. ¿Cuáles son estos libros, hermanos? Se los digo por si lo quieren ahí apuntar para que lo sepan. Es el libro de Tobías o el libro de Tobit, el libro de Sabiduría, el libro de Judith, el libro de Eclesiástico. No es lo mismo Eclesiastés que Eclesiástico. El Eclesiástico es un libro que está nada más en el Antiguo Testamento católico. El libro de Baruch, son 5. Y tenemos el primer y segundo libro de los Macabeos. Se lo repito rapidito: Tobías o Tobit, Sabiduría, Judith, Eclesiástico, Baruch, primero y segundo de Macabeos. Además de esto, hermanos, el libro de Esther en nuestras Biblias termina con el capítulo 10, el versículo 3. A partir del versículo 3 en la Biblia católica tiene del 4 en adelante, y el libro de Esther católico tiene 16 capítulos, hermanos. Ese también es un detalle que debemos saber. De repente agarramos una Biblia católica y vemos Esther 11, Esther 12, Esther 13, Esther 14. Eso ya no lo contiene nuestras Biblias. También en el capítulo 3 de Daniel tienen un canto de los 3 jóvenes. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Esa parte tampoco está en nuestras Biblias. Bueno, pregunta, hermanos. Ahorita que ustedes oyeron los capítulos extra de... también se me pasó. El libro de Daniel en nuestra Biblia tiene 12 capítulos. En la Biblia católica tiene 14 capítulos. Hablando de Susana en el capítulo 13 y Bel y el dragón en el capítulo 14. Ahorita que ya escucharon todo esto, hermanos, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo de Macabeos, los capítulos extra de Esther, Tobit, los capítulos extra del libro de Daniel, surge esta pregunta: ¿por qué nosotros no tenemos estos libros, hermanos? Y es bueno preguntar, y es bueno averiguar, y es bueno saber. En primer lugar, nos va a servir para nosotros, y en segundo lugar, cuando le queramos compartir a una persona católica. Acuérdense que toda esta información, hermanos, es para usar conforme a la palabra de Dios, siendo sabios, prudentes, en amor y con mansedumbre, no siendo contenciosos. ¿Por qué no tenemos estos libros? Bueno, la respuesta es fácil, hermanos. Porque no son inspirados por Dios. Cuando ustedes le pregunten: a ver, ¿tú por qué no tienes estos libros? ¿Por qué le quitaron libros a la Biblia que tú tienes? Porque de repente pues puede ser raro, ¿no? Que la Biblia de ellos tiene 73 y la de nosotros 66. Y bueno, ¿por qué le quitaron? ¿Qué le quitaron? ¿Qué dicen esos libros? ¿Por qué no los tenemos? La razón fundamental es, se lo repito, porque no son inspirados por Dios. Y ahorita vamos a ir viendo, porque puede decir alguien: ¿y tú cómo sabes? ¿Verdad? Si algún católico ahorita está escuchando, va a decir: los está engañando, les está diciendo que no son inspirados. Pero ahorita vamos a ver por qué. Y lo vamos a ver con evidencias, y lo vamos a ver sin contiendas, hermanos. Acuérdense, dice, bueno, ¿qué significa que no son inspirados por Dios? En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente, hermanos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La traducción en lenguaje actual, o traducción en lenguaje sencillo,
Dice, hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir que una escritura sea inspirada por Dios, que el autor final fue Dios y que Él inspiró, hermanos, a estos santos hombres que escribieron para que pusieran cada palabra y cada idea y todo conforme a lo que el Espíritu Santo les estaba dando. No lo escribieron nada más en sabiduría humana, no fue su ocurrencia, se le pusieron las palabras que más les gustaban, no. Fue una cosa de inspiración por parte del Espíritu Santo, que eso es lo que convierte la escritura en sagrada escritura. No es simplemente una escritura de los hombres. Ahora, fíjense bien. Para hacer un libro inspirado, hermanos, no basta simplemente con que el escrito tenga muchos años. No, es que esto es de hace 2000 años. O es que esto habla sobre personajes bíblicos. Un escrito puede tener 2000 años, puede hablar sobre Jesús, y no por eso va a ser parte de nuestra Biblia, no por eso lo vamos a considerar como inspirado por Dios. No es eso suficiente. Fíjese bien, le voy a poner un ejemplo. Lucas capítulo 1, ustedes pueden leer ahí en sus Biblias y darse cuenta que el Evangelio de Lucas originalmente fue una investigación de él que le estaba pasando a otra persona. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1, fíjese bien lo que dice. Puesto, así empieza el versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahora fíjese lo que quiero resaltar. ¿Qué dice Lucas? Lo voy a repetir. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. ¿Cuántos habían tratado ya de escribir, hermanos? Muchos. ¿Cuántos escribieron sobre Jesús, sobre lo que hizo, sobre la resurrección, sobre los discípulos? Dice Lucas, para el tiempo que él escribe, que ya lo habían hecho muchos. Ahora yo le voy a preguntar, si encontramos esos escritos de los que habla Lucas, de gente que escribió hace 2000 años cosas que pasaron referentes a Jesús, a los apóstoles, por el simple hecho de encontrarlos y que tengan esas referencias y que tengan esa antigüedad, ¿ya son inspirados por Dios? No, hermanos. Eso nos tiene que quedar bien claro. Nuestros libros, como el Evangelio de Lucas, no lo consideramos inspirado por Dios simplemente porque tiene 2000 años y habla de Jesús. No, eso va más allá. Había mucha gente que escribió en ese tiempo cosas sobre Jesús que trataron de poner en orden y no eran necesariamente inspirados por Dios. Es decir, el Espíritu Santo no estuvo guiando lo que ellos querían escribir. Dice, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los apóstoles. Dice, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Dice, para que conozcas la verdad. Ojo, hermanos, no era suficiente con leer las cosas que estaban escribiendo otros, porque como no eran inspirados por Dios y como el hombre es mentiroso y argüendero y chismoso por naturaleza, había muchas cosas que le ponía, había muchas cosas que le quitaba, había muchas cosas que le exageraba. Y dice Lucas, yo lo estudié desde el principio diligentemente. Muchos ya lo han hecho, pero yo lo hice bien hecho. ¿Por qué o para qué? Dice,
para que conozcas la verdad de las cosas por las cuales has sido instruido. Entonces, podemos ver con esto, hermanos, como les repito, que había ya muchos escritos que hablaban de Jesús, que a lo mejor tenían cosas ciertas, que tenían el tiempo, o sea, sí se escribieron en ese tiempo, pero que a lo mejor estaban exagerando, estaban mintiendo, no los estaba inspirando Dios, como inspiró a Lucas. Y Lucas, cuando Lucas hizo el Evangelio de Lucas, hermanos, y el libro de los Hechos, porque los dos los escribe Lucas, él no sabía que su escritura estaba siendo inspirada por Dios, porque Dios lo guió a poner lo que puso para que fuera parte de nuestro canon, de nuestros libros sagrados, pero él no sabía, hermanos, en ese momento, como Pablo no sabía, que lo que estaban escribiendo iba a ser parte de nuestras Biblias, iba a ser considerado como inspirado por Dios. Bueno, hay muchos escritos, hermanos, que se atribuyen a un autor que ya estaba muerto para cuando se escribieron, y por eso pues no valen. Por ejemplo, Pablo, al final de su carta a los Colosenses, les dice, cuando terminen de leer la carta, que lo lea la iglesia de la Odisea, y la carta de la Odisea, léanla ustedes. Entonces da ahí una idea de que hay una carta de la Odisea. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, hermanos, no tenemos ninguna carta a la Odisea. Entonces, ¿qué pasó? En el año 175, con esa fecha de ese año, aparece una carta a la Odisea, que supuestamente la hizo Pablo. Ustedes la pueden googlear ahí y leerla en internet, pero es falsa. Se escribió hace muchos años, se le atribuyó a Pablo, pero no es verdadera, y por eso no está en nuestras Biblias, porque fue un engaño, hermanos. Ustedes han de haber oído acerca del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas se escribe más o menos en el año 150, en el año 200 de nuestra era. Y Judas se había ahorcado alrededor del año 33 de nuestra era. Entonces, ese libro que supuestamente escribió Judas aparece más de 100 años después de que Judas ya se había muerto. Obviamente era un fraude también y no lo escribió Judas. El Evangelio de Felipe, de María Magdalena, el Evangelio de Nicodemo, los Hechos de Pedro y un montón de libros, hermanos, que andan por ahí, que no son parte ni de nuestra Biblia ni de la Biblia católica. ¿Por qué no? Porque son falsos. Bueno, se los quería dejar como un dato, pero acuérdense que estamos hablando de el Antiguo Testamento. Nada más estos libros pretendían ser parte del Nuevo, pero pues ya vimos que son falsos. Bueno, ahora, el que un escrito diga la verdad, hermanos, no significa que sea inspirado por Dios. ¿Qué quiere decir eso que estoy diciendo? Por ejemplo, así como se le puede considerar a Lucas un historiador, un investigador, por cómo escribió y redactó el Evangelio y el libro de los Hechos, así también hubo un historiador muy conocido que se llamó Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió el libro de Antigüedades de los Judíos, las guerras de los judíos. Son escritos de hace muchos años, son escritos históricos que contienen verdad, pero eso no significa que hayan sido inspirados por Dios. Eso también lo tenemos que tener claro. Ni porque sean antiguos, ni porque sean que se le atribuyan a un personaje bíblico o que hablen de Jesús o de cualquier otro de los apóstoles, ni tampoco porque digan la verdad.
Puede haber un hecho histórico que se registró en la historia, como lo hizo Josefo, y no es inspirado por Dios. Bueno, ¿cómo sabemos, hermanos, que el libro de los Macabeos, los dos libros de los Macabeos, Tobit o Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, las añadiduras al libro de Esther y al libro de Daniel, cómo sabemos que no son inspirados por Dios? Porque yo ya les dije que no son inspirados, pero esto no se trata nada más de decir, él dice que no son inspirados y yo creo que no son inspirados porque él dice. Eso está mal, hermanos. Creer lo que dice una persona ciegamente, eso está mal. Eso es lo que causa las sectas. Tiene que haber razones que yo les explique por las cuales podamos llegar a la conclusión todos, y no nada más porque yo lo digo, que esos libros no son inspirados por Dios. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas evidencias? Número 1, hermanos. Los judíos no los consideran como inspirados por Dios. Ojo, número 1. Los judíos no los consideran como inspirados. De ellos, hermanos, salieron todos los escritores. Isaías, Jeremías, todos eran los profetas. Nuestro mismo Señor Jesucristo pertenecían a Israel. Entonces ellos sabían, conforme pasaba el tiempo, por ejemplo, Isaías, Jeremías profetizaban y no les creían. No, Jeremías es falso, ya ven que lo querían matar, lo perseguían, todo eso. Pero tiempo después, cuando se cumplía lo que decía Jeremías, entonces decían, Jeremías verdaderamente estaba hablando de parte de Dios. Y entonces la escritura, que hasta ese entonces no se había considerado, se consideraba como inspirada, porque Jeremías verdaderamente estaba diciendo lo que Dios le estaba diciendo que dijera. Bueno, estos libros de Macabeos y todo eso, los mismos judíos dicen, esas escrituras son falsas. De modo que, como dato curioso, debemos saber que el antiguo pacto de los judíos y el antiguo pacto de nosotros contiene la misma cantidad de libros, los mismos 39 libros. Ahora, en un antiguo pacto judío no los tienen los 39 tal cual, porque ellos los tienen acomodados diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos primero y segundo de Samuel, ellos nomás tienen Samuel. Primero y segundo de Reyes, ellos nomás tienen Reyes. Primero y segundo de Crónicas, ellos nomás tienen Crónicas. Entonces al final se van haciendo menos libros, pero exactamente lo mismo que nosotros tenemos en nuestro viejo pacto es lo mismo que tienen los judíos. Entonces la diferencia no es con los judíos, la diferencia es nada más con la Iglesia Católica. Así como muchos escribieron cosas acerca del nuevo pacto y eran falsos, como Judas, como la Epístola de la Odisea, el Evangelio de María Magdalena, así hubo también muchos escritos que según se hacían pasar por escritura sagrada para el antiguo pacto, pero los judíos dijeron no, estos no son verdaderos y ellos no los consideran. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, no se refiere a toda la escritura, sino que en el versículo anterior había dicho, desde pequeño conoces las sagradas escrituras. Entonces estaba refiriendo nada más a los libros que los judíos conocían y reconocían como inspirados por Dios. ¿Cuáles son esos libros, hermanos? Los que tenemos nosotros en el antiguo pacto. Los que tiene la Iglesia Católica añadidos, esos no son reconocidos ni por nosotros ni por Dios como inspirados por Dios. Bueno, segunda razón, hermanos. En el Nuevo Testamento
aparecen 350 citas aproximadamente, son un poquito más, yo lo redondeé. 350 citas del Viejo Testamento, es decir, como cuando Jesús dijo en Mateo 24, y cuando pongan la abominación desoladora de la que habló, ¿quién, hermanos? Daniel. O dice también la escritura, como está escrito, y Pablo citaba los salmos o los proverbios. Cuando dice, como dice el verdadero proverbio, el puerco vuelve al cieno y el perro a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Ahí está citando el libro de los proverbios. Entonces, cada cita del Nuevo Testamento por parte de Jesús, Pablo o algún otro de los apóstoles de tal o cual libro, eso da validez de que efectivamente ellos consideraban a ese libro como inspirado y por eso lo estaban citando. Pero en el caso de todos estos libros que tiene la Iglesia Católica además, nunca fueron citados. Entonces esa es una razón más porque no creemos que sean inspirados y porque no los tenemos. Número 3. No existen, hermanos, originales escritos en hebreo. Toda esa escritura, los más antiguos que se tienen, son en griego. Y ahí nos da como que una sospechilla de que sean falsos. Porque sabemos que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con partes nada más en arameo. Pero cuando hallamos estos libros y están en griego, entonces obviamente se ven falsos porque ni siquiera están escritos en el idioma original. Nada más tenemos unas versiones ya posteriores, de muchos años después. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el libro de la sabiduría se le atribuye a Salomón, pero está escrito en griego y su fecha es de 200 años antes de Cristo, cuando Salomón ya tenía un montón de años muerto. Entonces, eso también es importante saber, que no hay originales en el hebreo de ninguno de esos libros. Número 4, hermanos. Contienen errores históricos y geográficos. La Biblia es inspirada por Dios, hermanos, y a pesar de que muchos dicen que se contradice, no se contradice. ¿Por qué? Porque todos los autores que escribieron, como eran inspirados por el mismo Espíritu, al final el Espíritu no se puede contradecir y decir en un libro una cosa y decir en otro libro otra. Pero estos libros, hermanos, contienen muchos tipos de errores. Y aquí vamos a ver uno como ejemplo, un error histórico. El libro de Judith, porque a usted le puede entrar la curiosidad y decir, bueno, ¿y qué dirán esos libros? Los puede leer, no pasa nada, no son prohibidos, pero léalos sabiendo que no son inspirados por Dios. El libro de Judith, capítulo 1, versículo 1, dice que Nabucodonosor, en el año número 12 de su reinado, estaba reinando sobre Nínive. Eso dice en Judith 1:1. Pero resulta que Nínive fue destruida totalmente, quedó en ruinas, inhabitable, por el padre de Nabucodonosor, antes de que él fuera rey. Entonces ese es un error histórico, hermanos. Dice que él reinaba sobre una ciudad que ya no existía. Entonces, ¿qué se ve ahí? Una mentira, un error, que obviamente no puede ser parte del Espíritu Santo, sino del hombre. Ahora, número 5. Estos libros contradicen a otros libros. Y eso tampoco puede ser, ¿cómo el Espíritu va a decir una cosa y en otro va a decir otra, hermanos? Por ejemplo,
Libro de Baruch, capítulo 6, versículo 2. Este libro supuestamente fue escrito antes de que los judíos fueran llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Baruch 6:2 dice que los judíos servirían en Babilonia por 7 generaciones. Fíjese bien, se lo voy a leer aquí. Baruch 6:2, fíjese bien. Llegados pues a Babilonia, estarán ahí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones, después cual los sacaré de ahí en paz. Esto está en una Biblia católica, en Baruch, se lo repito, capítulo 6, versículo 2. ¿Cuánto tiempo dice Baruch? Supuestamente, por la Iglesia Católica, inspirado por Dios, que iban a estar cautivos los judíos en Babilonia hasta 7 generaciones. Y una generación son más o menos para los judíos 40 años. Estamos hablando de 7 por 4, 28, 280 años. Pero Jeremías, hermanos, capítulo 25, que Jeremías sí está en nuestras Biblias y Jeremías sí es inspirado por Dios. Capítulo 25, versículo 11, fíjese lo que dice. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Cuántos años dice Jeremías que iban a estar en la cautividad? 70. ¿Cuántos dice Daniel, que leyó en el libro de Jeremías, que iban a estar cautivos cuando Daniel estaba cautivo? 70. ¿Cuántos dice Baruch, que iban a estar hasta 7 generaciones? Y no se puede interpretar, hermanos, que una generación sea de 10 años. Entonces, obviamente, ese es un error. Es una contradicción. Baruch dice que 7 generaciones, Jeremías dice que 7 años. Imagínense si nosotros tuviéramos nuestra Biblia así llena de contradicciones. En un lado dice una cosa, en un lado dice otra. Pues terminaríamos por no creer nada, que a final de cuentas es lo que hacen la mayoría en la Iglesia Católica. Entonces, no pudo haberse equivocado el Espíritu Santo y decirle algo a Baruch y luego decirle algo a Jeremías. ¿Cuál es la solución? Baruch es falso. Lo escribió un hombre y se equivocó o mintió o no sé qué pasó, pero se contradice. Número 6. Contienen doctrinas o enseñanzas contrarias. Ya vimos que se contradicen en cuanto al número de años. Ya vimos que se contradicen en cuanto a hechos históricos. No, que reinaba Nabucodonosor sobre Nínive, Nínive ya estaba destruida. No, que 70 años, no, 7 generaciones. Se contradicen. Pero también se contradicen enseñanzas contrarias al resto de los libros. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos. Esto está bien interesante, hermanos. Créanme que esto originalmente lo iba a hacer una cápsula, pero salió bastantísima información y se me hizo muy interesante para que la tengamos en cuenta a la hora de compartirle a los católicos. Fíjese, Tobías capítulo 6, todo esto que les leo de Judith, de Baruch y ahora en Tobías están dentro de la Biblia católica considerados como inspirados por Dios. De hecho, si ustedes tenían una versión católica, ya sea una latinoamericana, Biblia de Jerusalén, la tienen ahí en su casa, la pueden usar para leer estas citas que les estoy dando o lo pueden buscar también en internet. Tobías capítulo 6 nos habla sobre superstición y brujería. Fíjese bien de qué habla Tobías. Anda ahí Tobías caminando con un ángel. A Tobías casi un pescado le agarra una pierna y se la traga. Tobías captura al pescado
Y el ángel le dice a Tobías, sácale la hiel, el hígado y el corazón al pez y guárdalo. Fíjese el versículo 7. Estamos en Tobías 6. El joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, la hiel y el hígado del pez? Porque dijo, ¿para qué los guardo? ¿Eso para qué sirve? Versículo 8, fíjese lo que le dice el ángel. Un ángel caído probablemente. Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer, atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. ¿Ve por qué cuando uno es católico uno cree en la brujería y le da lo mismo irse a echar una barrida y que le lean las cartas que ir a la catedral? Por este tipo de enseñanzas que están en esos libros. Si se quema el corazón o el hígado, y ojo, porque si esto es inspirado por Dios, ellos lo pueden tener por verdadero y incluso practicarlo. Si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Así que ya no hay que vivir en santidad y ir con el demonio y echarlo fuera en el nombre de Jesús. No, eso que dijo Jesús está mal. Según la Biblia católica, basta con quemar delante de un endemoniado un hígado o un corazón de un pez y el espíritu se va. Pregúntele a un católico, ¿usted sabe que su Biblia dice eso? No sabía. A ver, vamos a leerlo. Aquí que dice. ¿Usted lo cree? No, pues no. Entonces, eso no puede ser parte de la Biblia. Tal vez esto lo escribió alguien que se encontró con un ángel caído. Tal vez sea cierto, tal vez el ángel se lo reveló como brujería para que lo practicara él. Pero eso no quiere decir que sea considerado inspirado y que lo tengamos que tener en nuestras Biblias como la palabra de Dios. Estos son mentiras, hermanos. Por si fuera poco, hermanos, en este libro de Tobías, en el capítulo 3 hay una historia de una mujer, Sara se llama. Se casa 7 veces, pero antes de la noche matrimonial, un demonio mata a los 7 esposos, nomás para que más o menos ahí se den cuenta de la clase de contenido que tienen esos libros. Tobías, capítulo 12, versículo 9. El libro de Tobías, capítulo 12, versículo 9, habla de la salvación por obras, cosa que contradice nuestra creencia protestante, que es por gracia, por medio de la fe. Fíjese lo que dice, ojo con este versículo. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Versículo supuestamente inspirado por Dios dentro de una Biblia católica en Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. No la sangre de Cristo, no la fe en Cristo, no el sacrificio expiatorio que Jesús vino a hacer por nosotros. No, la limosna te purifica de todo pecado. Sí me suena bastante católico este versículo, hermanos. Y me suena bastante falso. Porque si por medio de la limosna podemos ser purificados de todos nuestros pecados, pregunto yo a un sacerdote católico, entonces ¿para qué vino Cristo? Hubiéramos pagado nada más una cantidad de dinero, pero eso es una herejía. Eso es una blasfemia. ¿Cómo vamos a pagar dinero para que nuestros pecados sean perdonados? Pero esa era una práctica muy conocida y muy, ahora sí válgame la redundancia, practicada por el catolicismo, llamado las indulgencias. A la luz de esa doctrina leemos este verso, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Pues tiene mucho que ver con esa enseñanza de las indulgencias. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de esto.
Segundo libro de Macabeos. Nuestro antiguo pacto termina en Malaquías. Y entre Malaquías y Mateo pasó un lapso de 400 años donde no hubo profeta, donde no hubo inspiración de Dios, donde Dios no le dijo a nadie que escribiera nada. De Malaquías a Mateo, 400 años. Sin embargo, en la Iglesia Católica hay 2 libros de hechos que sucedieron durante ese tiempo, que sí sucedieron durante ese tiempo, pero eso no significa que estos libros sean ciertos. Hablando sobre los Macabeos. Y en ese libro, hermanos, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, se practica otra doctrina contraria a lo que nosotros creemos, que es la oración por los muertos. Que los vivos intercedamos en oración por el perdón de los pecados de los muertos. Ojo, esto está en segundo libro de Macabeos, capítulo 12. ¿Qué pasó aquí? Les doy un poquito de contexto del libro de los Macabeos. Me los tuve que chutar, hermanos, para hacer este estudio. Los Macabeos están peleando y de repente son vencidos. Van y los revisan y dicen, bueno, ¿por qué nos mataron? Y abajo de sus túnicas traían unos ídolos. Y dicen, ay, por eso los vencieron, porque traían los ídolos escondidos. Ojo, la Iglesia Católica no cree que sea malo tener ídolos, pero tienen este libro, Cosas de la Vida. Versículo 42, hermanos, fíjese lo que dice. Después de que estos que habían tenido ídolos y que Dios los había matado, fíjese lo que hizo el resto del ejército. Y rezaron al Señor, dice, para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 9, que después de la muerte, que el hombre está establecido, que el hombre muera una sola vez, y después, ¿qué dice? El juicio. No hay repechaje, no hay limbo, no hay purgatorio. Después de que te mueres, te vas para un lado, te vas para el otro. Pero aquí dice este libro, hermanos, que nosotros no tenemos, que ellos, después de que se murieron, rezaron al Señor para que perdonara el pecado de sus compañeros muertos. Entonces, ¿qué enseña esta escritura que tiene la Iglesia Católica? Que después de que alguien murió y después de que alguien pecó y murió, nosotros podemos rezar para que sean perdonados. Por eso se hacen las letanías, ¿verdad? Que Santa María ruega por él, no sé qué, ruega por ella, y en los velorios estamos rogando y ruega por él y ruega por ella, y queremos que todos rueguen por los difuntos para que sus pecados sean perdonados. No, hermanos. Para que tus pecados sean perdonados tienes que creer en Cristo y arrepentirte y bautizarte y vivir una vida nueva conforme a la voluntad y la palabra de Dios, siendo guiado por su Espíritu Santo, habiendo recibido una nueva naturaleza y un nuevo corazón que Dios te dio. Si nunca te arrepentiste y te moriste en tus pecados, no hay ruega por él o ruega por ella que te puedan salvar. No hay misas de cuerpo presente, no hay dinerito y no hay nada de rosarios, novenarios que te puedan hacer que tu destino eterno sea cambiado. Para eso estuvo el tiempo que tuviste de vida. Ahora fíjese bien. Versículo 43 de ahí mismo, del segundo libro de Macabeos. Ya se murieron, dicen, ay, pues traían ídolos escondidos, vamos a rezar para que Dios los perdone, pero no es suficiente rezar, dice este libro, vamos a soltar un dinerito. Versículo 43. Está hablando aquí refiriéndose a Judas Macabeo, que era el líder del ejército. Dice, efectuó entre sus soldados una colecta y entonces juntaron hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado.
pecaron, rezan por los muertos y luego juntan una lanita y mandan esa lanita para hacer un sacrificio para que sean perdonados los pecados. Imagínense, hermano, con dinero. Hay un dicho que dice que con dinero baila el perro, pero el dinero no le hace ningún efecto a Dios, hermanos. No lo necesita, no purifica, no salva. Pero como ya leímos un verso pasado, que la limosna perdona de todos los pecados, pues entonces eso va de acuerdo con este otro libro, también falso. Y dice, no, pues podemos mandar un dinerito. Ahora yo pregunto a la Iglesia Católica si ellos creen en este libro y si creen que se pueden salvar las almas por medio de dinero. ¿Por qué no mandan el dinero a Jerusalén como lo mandaron aquí los macabeos? Ah, no, a ella no les gusta. El dinero tiene que terminar en Roma, en el Vaticano. Porque ahí, pues porque a ellos les conviene, hermanos. Bueno, vamos a ver otro punto. Les iba a hablar un poquito acerca de lo que eran las indulgencias, por eso me quedé pensando. Porque esa doctrina de las indulgencias habla de que si después de que su familiar se murió y está sufriendo en el purgatorio, usted lo puede salvar. ¿Cómo lo puede salvar, hermanos? Con dinero. De dinero, y tan pronto la moneda tocaba el cofrecito donde recogían el dinero, el alma de su difunto pariente salía disparada del lugar de tormento al lugar celestial. Pero de eso vamos a hablar en otro tema cuando hablemos acerca de la reforma. ¿Qué es la reforma, hermanos? Bueno, otra razón, número 7. Estos libros no tienen la autoridad de Dios. En todos los demás libros dice, así dice Jehová, así ha dicho el Señor, y vivo yo, dice Jehová. Y se ve que está hablando Dios. En estos libros, hermanos, fíjese bien, les voy a poner un ejemplo. Segundo libro de Macabeos, capítulo 15, final del versículo 37 y versículo 38 es la conclusión de este libro. Dice, y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo es eso lo que pude hacer. Fíjese bien. ¿Usted considera, hermano, que esas palabras las pudo inspirar el Espíritu Santo al concluir un libro? Se las repito, si está bien escrito y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Obviamente es un libro, hermanos, escrito por un hombre, y un hombre que no tenía mucha confianza. Y esta conclusión no puede ser del Espíritu Santo, no es algo que parezca inspirado por Dios. Imagínate el Espíritu Santo diciendo, pues quise decirles bien lo que pasó, pero si se los dije mal y me salió bien mediocre, pues ya no pude hacer más. Obviamente esta escritura no tiene ninguna autoridad, hermanos. Ahora, pregunta para terminar. Ya vimos por qué no los tenemos y vimos bastantitas evidencias, y pues hay más, pero si no, no acabamos, hermanos. Aquí la pregunta es ahorita, ¿por qué la Iglesia Católica sí los tiene por inspirados? Siendo que tienen estos errores geográficos, históricos, estas contradicciones unos con otros. ¿Por qué ellos sí los tienen? ¿Qué pasó? Bueno, déjenme darles un poquito de historia, hermanos. En el siglo IV, el obispo de Roma, Dámaso I, le pide a quien se conoce como San Jerónimo que hiciera una traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, de hebreo a latín, y del Nuevo Testamento
del griego al latín, y él hizo esta traducción que se conoció como la Vulgata Latina. Esta es una traducción oficial en latín de la Iglesia Católica, reconocida por la Iglesia Católica y traducida por San Jerónimo. Ahora, fíjese bien, Jerónimo, cuando traduce la Biblia, él también tradujo estos libros, Judith, Macabeos, y fue él, hermanos, no fui yo ni fue Lutero quien les llamó a estos libros apócrifos. Ojo, fue San Agustín, ya me confundí. Fue San Jerónimo quien traduce estos libros y les llama por primera vez apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifos, hermanos? Quiere decir de dudosa autenticidad, obscuros, de dudosa autenticidad en su contenido o en su atribución. Es decir, no se confía ni en que quien dice que lo escribió, ni en lo que dice, ni se sabe de dónde salió, ni quién es su autor, ni nada. Eso quiere decir un apócrifo. Fíjese bien lo que San Jerónimo escribió acerca del libro, por ejemplo, de Daniel. Dice, el libro de Daniel en hebreo, que es el original, hermanos, no contiene el relato de Susana, capítulo 13, ni el canto de los 3 jóvenes, parte añadida al capítulo 3, ni las fábulas de Bel y el dragón, capítulo 14, ¿ve? Dice, el hebreo no contiene esas cosas, dice. Debido a que se les encuentra por doquiera, les hemos dado la forma de un apéndice al libro de Daniel, anteponiéndoles una señal, para que los no informados no piensen que hemos eliminado una porción de este volumen. ¿Qué significa eso? En otras palabras, está diciendo Jerónimo, miren, estas partes no están en el original y por tanto no son inspiradas. Las voy a poner como un apéndice aquí al libro por un ladito, señalando que no son inspiradas, que no pertenecen al manuscrito original en hebreo, pero las voy a poner aquí para que no digan que las quité. Entonces explico por qué las separé, pero al mismo tiempo sí las tradujo. Fíjese lo que escribió también aquí. Dice, la iglesia lee Judith, Tobías y los libros de los Macabeos, dice, pero no los admite en las escrituras canónicas. Fíjese, eso lo está diciendo San Jerónimo, quien tradujo la Vulgata Latina, uno de los padres de la iglesia. No los admite, dice, en las escrituras canónicas, de modo que léanse para la edificación de la gente, no para dar autoridad a las doctrinas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no son inspirados, hermanos, estos libros. Él tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al latín en 21 años. Pero el libro de Tobías o Tobit y el de Judith los tradujo cada uno en un día. ¿Por qué tradujo estos libros tan rápido a diferencia de lo que dedicaba a los demás? Porque él sabía que estos eran falsos, entonces no les iba a dedicar el mismo tiempo que a los verdaderos. Ellos, hermanos, la Iglesia Católica no consideraba esos libros como inspirados. ¿Qué pasó entonces? Bueno, vino la Reforma Protestante. Después vamos a ver qué significa eso de la Reforma para los que no sepan. Lutero traduce la Biblia, hermanos, ahora del latín, donde estaban en la Vulgata Latina, al alemán, para que la gente empiece a leer las escrituras. Pero Lutero no tradujo los libros apócrifos que San Jerónimo sí había traducido y que los había puesto por un ladito diciendo que no eran verdaderos, pero que los acomodaba por ahí para que no dijeran que los quitó. Lutero no se metió en problemas y no los tradujo. Él no tradujo a Tobías, ni a Judith, ni Macabeos, ni él tradujo lo que nosotros tenemos ahorita, los 66 libros. Esos fueron los que se consideraban por la Iglesia Católica, que hasta en ese tiempo
Lutero había sido católico y él consideraba inspirados por Dios nada más esos. Los demás no vio la necesidad de traducirlos. ¿Qué pasa después? Que viene la Contrarreforma, que es una reunión que tuvieron, muchos le llaman también la Reforma Católica, en el año 1545, hermanos, con el Concilio de Trento, en la ciudad de Trento, ahí en Italia. Se cambiaron los libros apócrifos y dejaron de ser apócrifos y ahora eran libros inspirados y se les da el nombre de deuterocanónicos. ¿Qué significa esa palabra deuterocanónicos? Significa segundo canon, es decir, están los del canon original y los del segundo canon. Los del segundo canon no es otra cosa que los apócrifos o los falsos que después quisieron y hasta la fecha quieren hacer pasados por inspirados. ¿Por qué hicieron esto, hermanos? Porque hasta el Concilio de Trento y después de la Reforma Protestante, los católicos convierten los libros que toda la historia habían tenido por falsos y por apócrifos, ¿por qué los convierten en inspirados por Dios? Bueno, la Reforma Protestante, hermanos, principalmente comenzó en contra de las indulgencias, de los pagos que se le hacían a la iglesia para el perdón de los pecados, no solo de vivos, sino para el perdón de pecados de los muertos. Esta fue una clave que detona la Reforma. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Necesitaban defenderse, y para defenderse nombraron como inspirados por Dios estos libros apócrifos para tener escrituras donde ellos pudieran respaldar las doctrinas que tenían y contra los cuales estaban los protestantes. Un ejemplo máximo, las indulgencias. La Iglesia Católica dicen, ¿cómo dicen ustedes que no se paga por los pecados? ¿No ven lo que dice Tobías? ¿No ven lo que dicen Macabeos? Entonces, al convertir ellos estos libros en inspirados, supuestamente ahora tienen autoridad. Y ellos dicen, ahora sí valen estos libros, pero nosotros, como no tenemos necesidad y como vemos todos esos errores que tienen, pues los tenemos por apócrifos, por falsos, de origen desconocido, no inspirados por Dios. Espero, hermanos, que este estudio les haya servido para, pues, que nos quede claro, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos esos libros? Porque ellos tienen más, porque de repente a uno le entra la curiosidad y dice uno, bueno, pero ¿qué dicen esos libros? ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué ellos sí los tienen? ¿Quién me dice a mí que en realidad sí son ciertos y a nosotros nos tienen engañados? Y podemos tener una serie de dudas. Entonces, por medio de este estudio, lo que quería era, pues, que sepamos, ¿verdad? Para poder hablar con los católicos, ya les dije, en amor, no en contienda, y explicarles por qué tenemos, o más bien, por qué no tenemos esos libros que ellos tienen. Les agradezco, hermanos, a todos por la atención, por su tiempo, por suscribirse al canal, por darle me gusta, por los comentarios. Ya saben que entre más me gusta y reproducciones y mensajitos tengamos aquí en la caja de comentarios, pues YouTube va recomendando más los videos para que puedan llegar a más y más hermanos. Por lo pronto, yo les agradezco, hermanos, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.